Podría no ser así. Podría ser que el paciente esté sano, que yo le detecte la enfermedad en un periodo asintomático y que la enfermedad continúe, pero que el paciente mejore su expectativa de vida, es decir, que esto se prolongue. Ahora, lo que no puede ser es que yo le encuentre una enfermedad en el periodo asintomático y digamos, empiece toda una serie de procedimientos diagnósticos y terapéuticos aquí, y el paciente se muera por el mismo problema en el tiempo que tiene que morirse, porque aquí el paciente iba a estar sano hasta acá. Acá el paciente no sabía que estaba enfermo, no tenía que pasar por estudios, controles, procedimientos, biopsias, eventuales tratamientos. El paciente se sentía sano, se iba a enfermar de un determinado problema y se iba a morir en un determinado momento. ¿Se entiende cuál es el problema? Entonces, bueno, vamos a ver qué estudios hay o qué nos dice, qué evidencia tenemos para el rastreo con PSA para mejorar esto, digamos, de la sobrevida o la mortalidad en cáncer de próstata. Hay dos ensayos clínicos muy grandes, con unas series muy grandes de pacientes que se publicaron en una serie de New England el año pasado, en marzo del año pasado, se publicaron los dos en el mismo volumen. Uno es un estudio europeo y otro es un estudio que se hizo en Estados Unidos, el estudio americano, en donde se evaluó el rastreo con PSA en cáncer de próstata. En el estudio europeo se incluyeron más de 180.000 pacientes entre 50 y 74 años de edad y se les ofreció, digamos, hacer rastreo con PSA y a una rama se les ofreció el cuidado habitual. Aquí es importante remarcar que en este estudio europeo el valor de corte por el cual, digamos, se decía que un PSA estaba anormal y se lo mandaba al paciente a biopsiar fue de 2,5. Es decir, de los pacientes con PSA mayor de 2,5 se les hacía una biopsia. Al final del estudio se vio, digamos, la mortalidad en los dos grupos y la cantidad de diagnósticos de cáncer de próstata en los dos grupos, y se observó que con un seguimiento de 9 años, en realidad de 8.8 años, hubo 214 cáncer de próstata diagnosticados en el grupo rastreado y 326 en el grupo control. Perdón, muertos por cáncer de próstata, no diagnósticos por cáncer de próstata. Las muertes, digamos, cuando estaban relacionadas con procedimientos, se le adjudicaban a cáncer de próstata, es decir, que este estudio dio un beneficio para el grupo rastreado, un beneficio de una reducción de la mortalidad del 20%. Es decir, ¿qué significa esta reducción de la mortalidad de un 20%? Digamos, el endpoint primario fue ese, la diferencia entre los dos grupos fue mortalidad específica por cáncer de próstata. Hubo una reducción del riesgo relativo de 0.8, lo que significa 20% menos de muertes por cáncer de próstata en el grupo en donde se tomó una conducta, digamos, de rastrear. Ahora, el riesgo relativo, cuando nosotros trabajamos con grandes poblaciones, es una medida que uno la tiene que tener en cuenta, pero tiene alguna letra chica, digamos, que uno tiene que tratar de determinar un poco mejor. En general, el riesgo absoluto en la mortalidad fue reportado como de 0,7 muertes por cada 1000 pacientes rastreados, o sea, 1 de cada 70.000. Eso significa que de todos los PSA que nosotros le pedimos a un paciente sano, solamente 1 de 70.000 pacientes va a evitarse una muerte por cáncer de próstata. Así se lee eso. Ustedes ven que el beneficio acá, por lo menos, digamos, es discutible. El cáncer de próstata, desde ya que fue mucho mayormente diagnosticado en el grupo rastreado, 8.2% versus 4.8%, se encontraron, obviamente se rastreaban más, se encontraban más, una patología prevalente, es decir que se requieren 48 casos de diagnóstico de cáncer de próstata por rastreo para prevenir una muerte por cáncer a lo largo de 9 años. Es decir, si para los que yo le pido PSA se beneficia, o sea, salvo a una persona en 70.000, de los que
yo les pido PSA y tienen cáncer, es decir, les detecto cáncer, tengo que, digamos, diagnosticar 48 durante 9 años para prevenir una muerte. Ustedes ven que el beneficio absoluto es por lo menos discutible. Uno tiene que sentarse a pensar si esto lo tiene que hacer. Tal vez no seamos nosotros los médicos clínicos que estamos en un consultorio, pero sí esto lo tiene que decidir la gente que toma políticas de salud. Esto me parece que es muy importante. O la gente que gerencia los sistemas de salud tiene que pensar a ver qué beneficio va a obtener de esta práctica. Y algo muy importante es que no se reportaron datos de la calidad de vida. Bueno, ese fue el estudio europeo en donde teóricamente digamos un resultado positivo para el grupo rastreado. Vemos que el beneficio es limitado, pero digamos que si tuviéramos que decir un resultado de quién ganó, ganó rastreo. Hubo una reducción de la mortalidad de un 20%. Ahora vemos el estudio americano. Acá se rastrearon también más de 75.000 pacientes, 38.000 de un grupo, 38.000 de otro grupo, las edades también de 55 a 74 años. Bueno, acá se evaluó el rastreo con PSA y con contacto rectal. El valor de corte aquí no fue de 2,5, sino que fue de 4 para remitir a un paciente para hacer una biopsia. Y veamos los resultados. En el grupo de screening, desde ya se diagnosticó muchísimo más frecuentemente el cáncer de próstata que en el grupo control, y no hubo diferencias. El resultado, digamos, del beneficio del rastreo fue negativo, no hubo una diferencia significativa en las muertes por cáncer de próstata entre el grupo rastreado y el grupo control. Bueno, aparte de estos dos estudios, digamos que son los que más se citan cuando uno toma hay muchísimos estudios con PSA, hay otro estudio en donde sí se observó un beneficio, que creo que se hizo en Europa también. Hay muchísimos estudios de cohorte, que no son trials, no son ensayos clínicos, pero que controlan una cohorte a través del tiempo y también son útiles para tomar decisiones, a ver si una prueba es beneficiosa o no. Pero acá vemos que hay por lo menos un resultado a favor con un beneficio limitado, un resultado en donde no se observan mayores diferencias. Y después está esto, digamos, este tema de cuál es el efecto del tratamiento sobre la historia natural, esto que veíamos al principio. Los pacientes con un grado histológico bajo, en general, tienen una buena sobrevida a los 10, 15 años, sin tratamiento. Quiere decir que si nosotros pensamos en una población, que siempre cuando pensamos esto es muy diferente, y lo vuelvo siempre sobre lo mismo, que el paciente que tenemos enfrente en el consultorio, ¿no? Tenemos que generar una gran cantidad, una enorme cantidad de pacientes chequeados o rastreados con PSA. Vamos a tener un grupo en donde este PSA esté elevado y los vamos a tener que remitir para hacer una biopsia. De estos, un pequeño grupo le vamos a diagnosticar cáncer, y de estos que le diagnosticamos cáncer, un pequeño grupo va a ser el que está beneficiado. Acá tal vez el punto está en decir, bueno, estos pacientes que estaban sanos y que uno los somete a una biopsia, hay que pensar que hay un porcentaje dentro de este círculo que está expuesto a los riesgos de la biopsia y también al malestar o al disconfort psicológico, la angustia, sobre todo, digamos, hablando de cáncer, ¿no? En el inconsciente colectivo, digamos, de la gente, de los pacientes, este tema genera mucha sensibilidad y puede traer consecuencias, digamos, en su calidad de vida. A su vez, de este grupo que tienen cáncer, si bien este grupo podría estar beneficiado, aquí tendríamos que hacer otro